Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado. Nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un episodio más de Radio Antorchas. Esta semana fue el Día del Periodista y tuve la suerte de contar con la generosidad y colaboración de Karin Hibbaum, que además de psicóloga también es periodista, hoy trabajando en varios medios europeos. ¿Y por qué dije tuve la suerte? Porque me preguntó si yo quería hacer una entrevista junto a ella. ¿Cómo negarme?, le contesté. ¿Y por qué dije generosidad y colaboración? Porque me dio la oportunidad de participar en la entrevista nada más y nada menos que a Carlos Campolongo, un periodista argentino que lleva décadas trabajando en todos los medios de comunicación existentes y actualmente en uno de los programas más vistos en la televisión argentina como panelista exclusivo. Aprovechando el Día del Periodista, se le ocurrió a Karin tocar el siguiente tema. ¿Cómo ve Campolongo a la sociedad argentina, vista desde su lugar que ocupa en los medios y desde su visión como psicólogo y abogado? Docente de la UBA, además, Carlos Campolongo fue un hombre que jamás se cayó, siempre tuvo la valentía de ir al frente, aceptó distintos desafíos a lo largo de su carrera y todavía el día de hoy se lo ve enarbolando su bandera política. Destaco la profesionalidad que tienen tanto Karin como Campolongo, que tienen distintos ideales políticos, pero que se respetan mutuamente y se toleran. Palabra tan poco usada en estos nuevos tiempos que corren. Respeto y tolerancia. De eso vamos a hablar. ¿Cómo se construye de nuevo el respeto y la tolerancia de ideas distintas en esta sociedad tan agrietada en la que estamos? Carlos Campolongo, sin duda, va a darnos una luz de la cual seguramente no pasará en vano. Antes de arrancar la entrevista, quiero agradecer a Karin Hibbaum su amistad para conmigo, la cual me enorgullece. Y también agradecer la cantidad de amigos que siguen este podcast, siempre creciendo en número de suscriptores y visitas. Ojalá podamos reconstruir el respeto y la tolerancia, virtudes del liberalismo, en toda esta sociedad agrietada. A continuación, la entrevista a Carlos Campolongo. Radio Antorcha. Y viva la libertad.
Sí, ¿Vale? muchas gracias Fabián Cruz por esta invitación. Me atrevo por hoy, favor. la caradurez, me tomo la caradurez de comenzar y abrir el programa Sí, en sí, no esta hay parte problema. con nuestro querido invitado Carlos Campolongo, que ya había comenzado la semana pasada con él, con esta entrevista, y quería tocar este tema hoy, que es el de la comunicación. ¿Hasta dónde tienen límites los medios de comunicación? ¿Cómo podemos nosotros como periodistas colaborar para que esta tensión que hoy vive la sociedad por todo lo que está sucediendo políticamente, mediáticamente, socialmente, colaboremos a que encontremos nuestro eje, ¿no? Nuestro equilibrio y aprender a comunicarnos de manera diferente, porque todos somos distintos arquetipos y tenemos distintas formas de expresarnos. Bienvenido, Carlos Campolongo, y a ver si nos podés dar un poquito tu punto de vista como psicólogo y como profe que sos y abogado, que tenés todas las condiciones para hablar del tema. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, los saludo y agradezco a ustedes y a las personas que luego observen este programa por la convocatoria, tanto a vos, Karim, como a Fabián. Y claro, ustedes están abriendo este diálogo. Yo creo que por eso quiero que sea un diálogo para enriquecernos mutuamente. Abren con una pregunta que encierra un montón de cuestiones de altísima complejidad, repito, altísima complejidad en las democracias actuales, centrándome fundamentalmente en las democracias occidentales. Es como que la sociedad se ha complejizado. Esto no quiere decir que no haya habido sociedades complejas, pero hay una serie de factores políticos, sociales, económicos, tecnológicos, que generan una matriz de complejidad que es difícil sintetizarla, ¿sí? en pocos párrafos, pero que al mismo tiempo debería concitar la preocupación de todas las personas, obviamente de los dirigentes, de los sectores medios, me refiero de administración, ya sea pública o privada, y de los sectores que componen esa denominada, yo lo digo con reservas, denominada opinión pública. ¿Por qué hago esta reserva? Yo hace muchos años, en el año 73, 74, leí un artículo muy provocativo, muy fundamentado, de un sociólogo francés que murió, que se llamaba Pierre Bourdieu, y que nada más y nada menos tenía un título: la opinión pública no existe. Y después daba los fundamentos por los cuales él tenía esa postura y la demuestra. Entonces, vuelvo al inicio, a lo que plantean ustedes. Es un tema de altísima complejidad y gran centralidad, porque no vamos a caer ni en las teorías de comunicación que creen ya sea que el hombre es un autómata, la persona me refiero, es un autómata, que se puede actuar como fueron ciertas escuelas psicológicas como el conductismo, solamente por el estímulo y el resultado. Hasta la pavloviana fue en ese sentido todavía más reducida. Pero que los medios de comunicación hacen, influyen en relación con los factores de poder, eso yo lo afirmaría y trataría de demostrarlo. Esto no quiere decir que el mundo sobre el cual estoy hablando se defina concretamente entre ángeles y demonios. No es tal mi visión, pero sí que por supuesto hay algo que intersecta las sociedades, que son los intereses. Entonces ya tenemos lo que vemos como escisiones, digamos, de pensamiento fuertes, discutibles,
influencia de los medios de comunicación, ligados naturalmente a un sentido mercantilista de la comunicación en cierta forma, porque la empresa de comunicación privada, obviamente que vive del lucro. El lucro es un concepto central en la economía y en las sociedades comerciales, va de suyo. Ahora, eso no quiere decir que sea piedra libre para cualquier cosa, ni de los empresarios, ni de los políticos, ni de otros factores de poder, que son muchos. Vean, y con esto termino y sigo y repregúntenme. Yo creo que estos factores generan un sesgo, una desviación, una simplificación de un término que viene desde antiquísimo siendo debatido. ¿Qué es el poder? En términos muy abiertos. Muchos creen que el poder, por ejemplo, en nuestro país reside en el gobierno solamente, y no es así. No es así para cualquier derecho constitucional que se precie de actual. Obviamente lo que estoy tratando de decir es que el poder se liga con relaciones sociales. Esas relaciones sociales implican una circulación del poder. El poder puede ser un poder productivo, puede ser un poder de servicio, puede ser un poder de lobby, en fin. Todas estas cuestiones, que apenas puedo enunciar, son justamente las que le da la complejidad actual a las sociedades, e inclusive las disputas que se dan. Hago un punto ahí para que ustedes repregunten. Carlos, primero, buenos días y gracias por estar acá con nosotros en esta charla. Usted, por un lado, está hablando de la influencia de los medios, que más o menos se puede trazar un sinónimo como los formadores de opinión, ¿sí? Que toda la vida hubo formadores de opinión. La sociedad históricamente, no es por los medios de comunicación que están tan de moda, bueno, en las últimas décadas, ¿no? Tampoco es tan moderno esto de los medios de comunicación, pero siempre hubo formadores de opinión. Y por el otro lado, habla de la búsqueda del poder, o el poder mismo. ¿Cómo se hace para conciliar esas dos partes, que se lleven bien y que la gente no confunda un formador de opinión por el solo hecho de querer de conseguir la búsqueda del poder? Interesante reflexión, pregunta. Yo diría que en primer lugar, es cierto y reafirmo lo que usted dice sobre la aparición de la denominada opinión pública. Digamos que es moderna, muy moderna. La opinión pública deviene a partir de lo que fueron los antecedentes de la Revolución Francesa, los salones de lectura. Bueno, hay toda una historia con los medios de comunicación que luego, por la electrónica, se transforman en radiales televisivos, en otro orden cinematográficos. Pero es verdad, siempre existieron. Lo que pasa es que la circulación y la expansión de los medios de comunicación no conocían un fenómeno propio, yo diría, de la revolución industrial, que es la sociedad de masas. Entonces, los auditorios, llamémosle así, son mucho más inmensos, mucho más grandes que lo que era en sociedades donde había menos habitantes, esto es matemático, pero aparte había otra forma de circulación. El segundo tema que me plantea usted es cómo, yo diría, y ahí hay otro problema muy, muy fuerte, es que toda esta problemática ha difuminado ciertos, yo diría, ciertas figuras que se aceptaban normalmente como la figura del periodista. Esto no quiere decir que el periodista sea un ángel de la guardia. No, para nada. Creo que el primer tributo que deberíamos prestarle los periodistas a los fenómenos con los cuales convivimos
sería la honestidad intelectual. Para tener honestidad intelectual hay que conocer, para conocer hay que estudiar, para estudiar hay que meditar. Entonces, el vértigo que muchas veces los medios electrónicos nos imponen, hacen que estos, ahora está de moda la palabra protocolo, estos protocolos no se cumplan. Entonces hay una difuminación de qué es ser periodista y qué es ser un comunicador. Dos términos que no son pacíficos. Yo he dado seminarios en la Universidad de Buenos Aires que se llamaba justamente periodismo y sociedad de la información, donde la sociedad de la información deviene a partir de lo que en un texto que recomiendo mucho a los que les interesa esta problemática, acaba de publicar en español el filósofo Byung-Han, surcoreano, educado, digamos, en textos de Heidegger, y que se llama Infocracia. Es lo más clarito, no resuelve todo, pero es lo más clarito que he podido leer sintéticamente en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Bueno, por estos problemas que yo trataba también en el seminario que di durante algunos años en la Universidad de Buenos Aires, que a veces ahí tenemos también una dispersión e indiferenciación entre lo que es información y lo que es narrativa informativa. Son dos cosas distintas. La información se está pegando actualmente mucho más a lo que se denomina el dateo, la data. Pero el problema es que los seres humanos no interpretamos data, sino algún factor que construya una narración sobre algo. Falsa o verdadera, pero construcción narrativa. ¿Qué se ha ido perdiendo en el periodismo? Por lo menos lo que yo interpreto humildemente. Se ha ido perdiendo de alguna manera, por los fenómenos del conocimiento y la celebridad, se ha perdido esa humildad que debe tener un periodista. Yo me acuerdo que cuando inicié el curso, cuando se inauguró la carrera en la Universidad de Buenos Aires, Vuelta a la Democracia, yo daba un texto de un francés, Lucien Spetz, que se llamaba Contra la omnipotencia del periodista. La omnipotencia estaba descrita en un artículo en el diario Clarín, así que no es que era un artículo súper académico. Spetz es un académico. Pero bueno, él que decía cosas razonables como que el periodista supone que todos los días es leído. Y no sucede así en la realidad. Con lo cual, eso genera un efecto en las memorias. Sobre todo, además, con el vértigo de las nuevas tecnologías, hoy yo ya me olvidé de lo que sucedió ayer. Trato de no olvidarme, pero quiero decir, hay niveles de importancia y de interés que condicionan a la noticia. La importancia es a cuántas personas afecta, qué expansión tiene, qué evolución puede tener un acontecimiento. El interés es una cosa distinta que se ha distorsionado y en algunos casos ha llegado al periodismo amarillo, que no es un fenómeno actual. Se han inventado guerras, ¿sí? Diciendo, usted, reportero, quédese ahí, lo ha dicho el dueño de una gran empresa, digamos, de un gran conglomerado norteamericano, usted quédese ahí que ya la guerra va a aparecer. Y estaba hablando de la guerra de Cuba con España. Entonces, digo, estos son apenas enunciados de lo que yo estoy diciendo, porque yo pienso estos problemas todos los días y hay muchas veces que me quedo en encerronas. Pero bueno, voy a hacer otro punto acá porque si no estoy hablando mucho. No, coincido con usted, Carlos, con lo que está diciendo y sobre todo con el tema de diferenciar lo que es el dateo, o sea, la información pura y dura, con la construcción de la narrativa. Justamente hicimos un programa hace poco que hablaba sobre la posverdad, que es esta cosa moderna que se está generando desde hace unas décadas, ¿no? De cómo se tergiversa la información y cómo incluso a partir, no de una mentira, se puede partir hasta de una verdad misma y construir todo una, como dice usted, una narrativa, un relato, todo eso. Esa construcción de la narrativa, ese mecanismo de comunicación que es la posverdad, ¿no profundiza la grieta
Yo le hablo en cualquier país, en cualquier sociedad, no solamente acá en Argentina, también hablemos de acá, si usted quiere, de Argentina, porque grieta hubo toda la vida, en todos lados. Si hubo guerras civiles es porque hubo grietas. ¿Y cuántas guerras civiles hubo en distintos países en la historia? Pero no están profundizando la grieta con este método, vamos a decirlo, periodístico o comunicacional, para no incluir a los periodistas, con este tema de la construcción de la narrativa, Carlos. Absolutamente sí. Y le diría que hay diversos factores. Uno es la intencionalidad de las fuentes. Esto es como en el derecho, esto se entiende bastante bien en el derecho penal, donde usted diferencia dolo de culpa. Dolo es la intención de buscar un resultado. Culpa es la omisión en la acción y que genera un resultado. Digo, para los que nos están observando, entiendan bien la diferencia, es la categoría que usted puso de noticias falsas, fake news, que está asolando, tiene este primer paso para mí. ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y con qué intención lo hace? ¿Es una persona individual, identificada, o es alguien generado por electrónica, digamos, por las nuevas tecnologías? ¿Es un troll? ¿Es un ejército de generar opinión pública? Todos estos son dilemas muy fuertes, muy fuertes. Eso me remite naturalmente a enfocar el tema un poco de las noticias falsas. Inclusive hay quienes sostienen que una noticia, aunque sea falsa, es noticia, pero eso es un formalismo lingüístico más que otra cosa. Se supone que todos, inclusive la actividad periodística, deben estar en el sendero de la búsqueda de la verdad. No es que tenemos la verdad como para... Es la búsqueda. Para esa búsqueda, insisto, como decía antes, hay que... Ese camino tiene que estar, por supuesto, con una responsabilidad de tipo ética, en primer lugar, e intelectual desde el otro punto de vista. Este es un primer punto de la compleja pregunta que me hace, que ya contesté afirmativamente que sí, esto genera un agrietamiento mayor, pero no solamente en lo intelectual o en lo que yo puedo decir discursivamente, lo genera en los temperamentos, en las idiosincrasias, y sobre todo cuando se equipara y no se puede convertir en algo superador a la política como continuación de la guerra por otros medios. Viejo lema de von Clausewitz, que fue un teórico de la guerra, y que retoman ahora algunos autores como fue Laclau y otros más, y que de alguna manera han influido mucho en ciertos preconceptos que tiene el gobierno actual en nuestro país. Entonces la grieta se ha, por supuesto, ensanchado, pero hay un tema que yo estoy observando, que me falta estudiarlo, no puedo dar una respuesta completa, que tiene que ver con el lenguaje binario. Esta cosa que nos lleva al sí o no, blanco o negro, River, Boca, peronismo, antiperonismo. Digo, esto sustrae la posibilidad del pensamiento, genera más una autoafirmación que otra cosa. No hay en general argumentación, hay afirmaciones, y entonces, bueno, estamos naturalmente con, repito, una ausencia de argumentos para tratar, como decía el viejo y querido Aristóteles, para persuadir a una persona. El general Perón tenía una frase aplicada a la política que sostenía que al hombre no es prudente, no es bueno obligarlo. Lo que hay que hacer en política es persuadirlo. Como enunciado es excelente. Que después se puedan hacer críticas sobre ciertas épocas del peronismo, eso no lo vamos a negar. Pero bueno, Perón era un gran lector de los clásicos.
sobre todo de Aristóteles, ¿sí? Sobre todo de Aristóteles. Tanto es así que la comunidad organizada, que es un texto, vamos a decir, como bíblico del peronismo, como enunciado de premisas, gran congreso de filosofía que hubo en el año 49 en Mendoza, con ponencias muy interesantes, tenían que ver además con el horror recientemente pasado de las guerras. Por eso se genera una corriente filosófica que se denomina existencialismo, con diversas escuelas, que quería volver a las cosas mismas, quería volver a la existencia del ser. Bueno, pero no quiero dispersarme con esto, a mí me encanta lo de la filosofía. Pero entonces, resumiendo, sí ahonda la grieta y no tengo fórmula como para, de alguna manera, seguir pensando, lo voy a seguir pensando, pero seguir pensando sobre esta anulación o aniquilación del argumento. Entonces surgen inclusive nuevos problemas. Esta cosa que está ocurriendo mucho en Europa, ya hubo publicación al respecto, donde gente que podemos denominar progresista, por llamarlos de alguna manera, ojo, están alertando sobre un nuevo factor que se llama la cancelación. Y para esto se usan las redes. Entonces vos no podés comer una comida africana porque te estás ahogando. Están generando un mundo que no tiene nada que ver con el realismo. Es decir, tiene que ver con la dispersión de lo que es un factor, una célula biopolítica en cualquier sociedad, que es la familia, que no quiere decir esto que sea el modelo clásico de la segunda mitad del 1900, no, tiene que ver con hibridaciones, por supuesto. Pero hay un factor que sí reúne tanto a la familia como a la sociedad, en otra clave, que son los vínculos sociales. Yo personalmente pienso que estamos viviendo una etapa muy indigente de vínculos sociales y bueno, eso dificulta mucho construir una sociedad, ¿no? Coincido con lo que dice usted, Carlos, sobre todo con el tema de la moda que hay ahora en Occidente entero, que es la cancelación. Fijémonos que antes lo hacía un cierto sector al que se lo consideraba como sector de derecha y ahora resulta que son los sectores progresistas los que están cancelando. Yo me acuerdo esa gente joven que en la década del 80 luchaba por las libertades y todo tipo de libertades, ¿no? Sociales, culturales, políticas, religiosas y sexuales, ahora están exigiendo reescribir a Mark Twain o sacar Lo que el viento se llevó en el cine porque, no sé, hay escenas con esclavos, ciertas escenas que generan escozor, y de Walt Disney ni hablar, ¿sí? Saliendo un poco de todo eso, ¿no? Que la verdad me encantó todo su ponencia sobre esto. ¿Qué hacemos acá en Argentina con lo que está sucediendo ahora? O sea, ¿cómo lo bajamos a tierra a este país, el problema que tenemos? Me refiero al pensamiento tan binario, usted lo dijo, peronismo y antiperonismo, y en cualquier momento van a existir los antiliberales, van a empezar a existir ese término. Es decir, ¿cómo formamos la teoría de la tolerancia en los medios de comunicación? Exacto. Bueno, apenas voy a poder esbozarlo porque, insisto, es un tema muy complejo, de plena actualidad, con diversos intereses. Puedo sonar un poco como idealista y además no es justamente un campo donde hoy en la Argentina, nuestro país, se esté cultivando las posibilidades, las condiciones, no solamente para la tolerancia. Alguna vez Marcos Aguins, en una presentación que hice en Tucumán, me señaló que, bueno, la tolerancia no era una cosa excepcional, tenía que ser una cosa común. Yo lo comprendo y lo comparto en cierta manera, porque bueno, si nos
realmente nos queremos como iguales, todos como prójimos, tenemos que encontrar ese nivel de ponerse en el lugar del otro, aunque el otro creamos que está equivocado. Digo, una primera aproximación. La segunda cuestión que yo les diría, y por eso señalé que es un campo realmente muy deficitario en la mayor parte de nuestro país, es el tema educativo. Pero ojo, el tema educativo no solamente en el aula. Yo me remito a una concepción de educación mucho más amplia. Educar proviene de la conjunción de lo que en latín sería educere, ¿no? Llevar al sujeto, un poco lo de Platón con la caverna, la salida hacia el sol, hacia la luz. Bueno, en ese sentido, quiere decir que la educación no es solamente saber los algoritmos, ni las fórmulas, todo eso está muy bien. Creo que hay algunos sistemas, por ejemplo en Japón, que educativamente están probando muy bien. Tienen en general 4 materias. 2 están vinculadas a lo que llamaríamos, quizá incorrectamente, ciencias empíricas, y 2 a las ciencias teóricas, que no son teoría, sino que es acercar al ser humano que no existe solamente lo que yo puedo tocar y ver, sino que existe también lo que podríamos llamar, en un sentido benéfico, la especulación intelectual, poder representarnos. Eso nos lleva a algo muy ausente en nuestro país, lamentablemente hoy, que es, yo diría, la clausura de la mente, la clausura de la imaginación, la poca creatividad. Cuando este ha sido un país donde en música, en arte, de cualquier tipo, pintura, coreografía, expresiones estéticas, se desarrollaba mucho más. No voy a entrar en una polémica facilonga. Hasta en deportes también, Carlos. Bueno, deportes, por supuesto. Y bueno, en cambio, parece que eso es propio solamente de la Ilustración, y no es así, no es de la Ilustración solamente, no es ni del enciclopedismo solamente. Es también inclusive la persona que se pregunta por el mundo en donde vive. Y yo me pregunto también por mi país en donde vivo, qué ha pasado. Mi padre, que murió casi a los 101 años, todos los días me hacía la misma pregunta. Y murió hace poco. Carlos, ¿qué nos ha pasado? La verdad que no tengo una respuesta completa. Ahora, sí interpreto que los procesos históricos son como un sub y baja, tienen saltos, estabilidades, caídas y altos. Vale decir, yo no creo en la linealidad de un proceso histórico, pero sí que existen causas y consecuencias de cada proceso histórico. ¿De qué estoy hablando? A veces yo escucho a algunos invitados a los programas donde yo estoy, donde creen que es posible pensar en que no miremos las frases de uso, no miremos por el espejo retrovisor, porque entonces nos anclamos en el pasado. Hubo un presidente que decía, bíblica, usando la Biblia, que mirar para atrás es la cuestión de convertirse en estatua de sal, como Lot. Pero yo creo que son todas frases de ocasión esas. Yo no puedo saber quién soy si no sé de dónde vengo, dónde estoy y a dónde quiero ir. Digo, tan sencillo como esas preguntas que serían las 5 W del periodismo. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde ocurrieron las cosas? Esto no quiere decir anclarse en el pasado. Yo sé que, por ejemplo, y hago una autocrítica, muchas veces, como pertenezco a una generación distinta a la de muchos de mis entrevistados, a mí me gusta ser argumentativo en eso. Y si veo que hay excesiva simplificación o datos equivocados, bueno, los construyo en la narrativa. Decir que en nuestro país, por ejemplo,
hay que tener una antinomia entre la agroexportación y cierta producción industrial. La verdad que nada, es una frase hecha. Hay alguien que es diputado actualmente que dijo: yo lo primero que hago es eliminar el concepto de la sustitución de importaciones. Está equivocado, está equivocado. ¿Por qué? Porque en la época en que empezó el peronismo, Perón lo dijo: acá no se fabrican ni los alfileres que usan nuestras costureras. Vale decir, cierto grado de desarrollo usted lo tiene que tener, porque si no, en los términos de intercambio, y yo sé que esto es muy viejo, pero sigue siendo existente, en los términos de intercambio usted va perdiendo. Entonces yo quiero que haya fábricas de tractores en la Argentina para que puedan trabajar en el campo, como las hay, como las hay. Eso es bueno, esa síntesis es buena. Acá en la Argentina se fabricaron 2 aviones a reacción, el Pulqui 1 y el Pulqui 2 en Córdoba. ¿Cómo vamos a negar estas cuestiones? Ahora, que hubo batallas de intereses, y claro, la industria automotriz contra el ferrocarril fue una batalla que muy pocos la conocen. Entonces, ¿cómo puedo hablar yo, tratando de buscar un sendero de verdad, si desconozco mi propia historia? Es tal cual como... Sí, Karin, te escucho. Sí, no, que es tal cual como lo estaba diciendo Carlos, y un tema que escuchándolo a él sobre el tema del periodismo, yo les puedo confesar que acá en Europa se sigue viviendo ese periodismo como se vivía en los años 70, 80 en Argentina, que yo me acuerdo el periodismo de Maidana, de Mónica Mianovich, como también podemos hablar del periodismo de Grondona, de Neustadt, donde uno hacía esos análisis que habla tanto Carlos, que si yo cuando estoy acá en la tele europea, austríaca, tengo y me exigen hacer ese tipo de entrevistas como las hacía Grondona o Mónica Mianovich, ¿no? Que tenemos que hacer ese análisis, y cuando comparo con la tele argentina, la veo tan distinta. Y mi última pregunta a vos, Carlos, que te estoy tan agradecida por todo lo que nos estás enseñando, ¿no pensás que hay un vínculo de la manipulación psicoanalítica en los medios de comunicación como la política argentina, en esos adoctrinamientos, donde activamos los miedos para obtener la dependencia? Porque lo ves también en el psicoanálisis argentino, es el único lugar donde psicoanalistas atienden 8 o 10 años a pacientes o clientes y van todas las semanas. Yo lo veo porque desde la psicoterapia acá, por ejemplo, como es la sistémica o la Gestalt, máximo están 11 meses, 2 años con vos, los pacientes, clientes, y después hacen lo que nosotros llamamos la supervisión. Pero yo veo que allá se activa mucho en el típico psicoanálisis freudiano o lacaniano, vamos a hablar, y que activan los miedos y eso de llevar al pasado, y que también se aplica en la política. ¿Qué pensás sobre eso? Y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Preguntas fáciles todas, simples para contestar. Y bueno. A ver, muy brevemente, yo no reniego del psicoanálisis. Creo que además sí, la Argentina en relación a habitantes psicoanalizados, psicoanalistas, es gravosa. Pero es un pensamiento que... Segundo, creo que desde el punto de vista clínico no hay escuelas, hay pacientes de carne y hueso. ¿Sí? Sí, está muy bien. Entonces, Sí. me parece que hay que tomar esa realidad. Tercero, comparto, y sería ocasión de otro encuentro, comparto que lamentablemente, y se ha agudizado más desde el 11 de septiembre del 2001, o sea, el derribamiento de las Torres Gemelas, lo dominante del miedo en la política, Sí. inclusive en las campañas electorales. Yo, años antes del 2001, unos años antes, tuve una campaña donde el adversario... Yo era jefe de campaña de la fórmula Bordón-Álvarez, que enfrentábamos a Menem, que es quien finalmente ganó.
Una de las claves de la campaña electoral fue que supieron poner el miedo en su justo lugar. Si hay segunda vuelta hay caos, era el lema. Estaba medio país endeudado. Y si saltaba la convertibilidad se veían en problemas. Entonces, creo que lo del miedo es un capítulo aparte, absolutamente complejo en las sociedades actuales. En general, todos los actores, en vez de buscar la construcción de la fraternidad, del bien común, de la justa ganancia, de evitar desigualdades extremas, bueno, lamentablemente se utiliza el miedo como sustituto emotivo fuerte para lograr ciertos resultados. Bueno, Karin, te tengo que agradecer poder estar acá charlando con Carlos. La verdad, un placer, maestro, hablar con usted. Y otro día podríamos hablar sobre la sustitución de importaciones. Es bueno que haya una industria en un país, obviamente, pero cuando se abusa del proteccionismo es donde se generan después estos desfasajes numéricos que se traducen en la economía y después, bueno, muchos van a decir que hoy es producto de lo que se hizo durante todas estas décadas. ¿Sí? Claro. Estoy completamente de acuerdo, hay que revisarlo. Ahí tiene un tema de actualidad y para ponerlo en clave de 2022. Bueno, muchas gracias, Carlos. Entonces vamos a reunirnos otra vez y sigan escuchando Antorcha. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos.
La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Interesantísima charla tuvimos con Carlos Campolongo junto a Karin Gibbon. Pudimos conciliar en casi todos los puntos. Por ejemplo, que los formadores de opinión son a veces armas de doble filo. Por el hecho de coincidir en alguna o muchas de las opiniones de cierto comunicador, político o artista, no implica que cualquier cosa que diga entonces sea cierta o razonable. Tendríamos que ejercitar la capacidad de raciocinio para poder discernir entre lo que va y no va. Cuando estamos 100% a favor de una persona, algo está fallando. Pero atenti, cuando estamos 100% en contra, también algo está fallando. ¿Por qué los medios se dedican a incentivar las diferencias y a banalizar las verdades, tomando en cuenta como más importante el quién lo dice en vez del qué se dice? Muchos van a decir que lo hacen por negocio, y están en lo cierto, pero no podemos sospechar que hay algo más atrás del simple lucro con el rating y la búsqueda de anunciantes que sostienen este circo. Te digo esto porque yo puedo armar una puesta en escena con diferentes expositores que se griten desde cada tribuna, pero si lo que busco es un negocio para mí y mis amigos, la puesta en escena sería hacer cambios para que nada cambie, ¿se entiende? Como dice la canción de Divididos, hace que hace y no hace. Pero no, la realidad nos indica que estamos cada vez peor. Los índices de pobreza son los más altos de la historia argentina. La inflación ya es una invitada más que se sienta a comer a nuestra mesa todos los días. No nos damos cuenta de lo que sucede y encima nos estamos gritando como locos, acusándonos unos a otros de ser los culpables de este lío. Por favor, algo estamos haciendo mal. No sé si sirve como ejemplo, pero un día escuché a un historiador la explicación de la palabra libanización. Resulta que se generó una guerra civil en el Líbano, muy cruenta, allá por el año 1975. No viene al caso el motivo, pero el tema es que se generó una guerra civil. Sonaban tiros desde todos lados. Pasaban los años y resulta que las nuevas generaciones se estaban tirando desde todos lados y ya casi ni sabían el motivo, pero se daban con todo. A eso se llamó libanización. Si en un programa anterior dije que el paso siguiente de la posverdad es el populismo, puedo decir ahora que el paso siguiente de la grieta es la libanización. Rescato la labor de varios comunicadores porque, como dije anteriormente, no puedo estar 100% a favor o en contra de una idea, porque me convertiría en un fanático. Es más, existe la expresión de la excepción que confirma la regla. Y hago mención en esa excepción al doctor Carlos Campolongo, por su honestidad intelectual, porque durante toda su carrera se mantuvo y se mantiene con sus ideas, y porque además de destacar virtudes, también acepta errores. Muchos dicen que no existe la idea perfecta, porque si no viviríamos en sociedades perfectas, y es casi imposible encontrarlas. La conversación con Campolongo tuvo matices de aceptación de conceptos, sobre todo entre personas con oposición de ideas, pero al analizar los problemas que estamos viviendo en esta sociedad,
rescataron tanto Karin como Campolongo el respeto y la tolerancia. Y la conversación se dio tan fluida como productiva y provechosa para todos. Radio Antorchas y viva la libertad. Gracias a todos por escuchar Radio Antorchas. Si te gustó este video, dale like y escribí tus comentarios debajo del mismo. Queremos conocer tu opinión sobre nuestras producciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita para recibir notificaciones de futuros programas y amplía la comunidad de seguidores que día a día vemos crecer. Siempre recordá que nosotros hacemos estos podcasts por mantener vivas las ideas de la libertad. Nos une tanto a vos como a mí la pasión por querer dar la batalla cultural. Gracias a Radio Infoamba, que en su sitio web infoamba.com.ar repite nuestros programas en la semana. Agradecemos la difusión de nuestros podcasts. Gracias a la Fundación Libertad y Progreso por brindarnos todas las semanas sus papers económicos y la disponibilidad de todo su staff para realizar micros sobre la situación de coyuntura que vivimos en este país. Gracias también a diariolibertario.com, que también publica nuestros podcasts. El lema del liberalismo, según Alberto Venegas Lynch, hijo, ¿es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo? Ok, ahí ya tenemos incluida en ese lema la palabra respeto, pero falta incluir la palabra tolerancia. Pero si te pones a pensar, cuando una persona respeta es porque tolera. Creo sinceramente que estas dos palabras van de la mano. Hasta lo puedo decir de ambas formas. Mirá, puedo decir que respeto porque tolero,
como también puedo decir que tolero porque respeto. Es hora de que empecemos a darnos cuenta que como sociedad nos tenemos que escuchar. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos la semilla de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Radio Antorchas y viva la libertad.
Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP. Was on my shoulder.